entonces, muchas gracias por estar con nosotros, en respeto a los que llegamos a tiempo y estamos aquí desde un poquito antes. Les agradecemos mucho su participación. Esta es una iniciativa conjunta de MTF con Noria. Alejandro y yo somos amigos de hace muchos años, compartimos la visión, compartimos el concepto de lo que es la lubricación. Él ha sido mi maestro en muchos de los temas de rodamientos, por supuesto, y quisimos abrir este curso, este webinar. Si nos ayudan con sus micrófonos en silencio todos para que no se nos vicie el sonido. Ahí está, perfecto. Bueno, sin más preámbulo, Alejandro, muchas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias por compartir tu conocimiento con todos y bueno, pues adelante, te dejo para que por favor te presentes. Gracias, Gerardo, y buen día a todos, buen día pues prácticamente a la gran mayoría, o si no es que todos los países de Latinoamérica. Y como bien lo dices, Gerardo, pues tú y yo nos conocemos desde ya hace un buen número de años, sin hacer tantas cuentas, ¿no? Sí, mi especialidad principalmente es en el área de rodamientos, todo lo que tenga que ver con el buen uso y manejo del componente, ¿no? Yo siempre estoy en una cruzada cuando estoy en el trabajo de que tenemos que utilizar el componente y el componente es una pieza de precisión y como tal debemos de tratarlo, ¿no? Es algo que me van a escuchar decir siempre. Desde hace ya cerca de 8 años trabajando en esta iniciativa con MTF, afortunadamente dando ahí conferencias a nivel internacional, también haciendo un poco de voluntariado. Soy scout de corazón, para aquellos que estén ahí siempre listos y principalmente en esta pandemia. Y algo que no puse ahí, porque realmente es donde está lo interesante, es el trabajo que hago en planta, ¿no? Todo lo que es el montaje del rodamiento, el meter las manos, que es estar ahí en la trinchera del día a día. Creo que eso es lo que más satisfacción me da y, por supuesto, lo que me ayuda a transmitir este tipo de conocimientos, Gerardo. Muy bien. Bueno, me presento con ustedes también, Gerardo Trujillo. Si se dan cuenta, el color de la barba denota un poco más de años de los que tiene Alejandro. Yo tengo más de 30 años trabajando en el área de lubricación de maquinaria. Es un área que me apasiona, el nicho de la tarea, digamos, más básica, más sencilla de lo que es el mantenimiento, pero que si la hacemos adecuadamente puede construir confiabilidad dentro de la organización. Entonces me ha apasionado mucho en ese tema. Y al mismo tiempo de desarrollar mi función en la parte de lubricación, me he dedicado a estudiar en el tema de confiabilidad, mantenimiento, los certificados MRP, soy ingeniero en lubricación, dirijo Noria, trabajar con el tema de Noria a nivel mundial. Soy director del Congreso de Mantenimiento y Confiabilidad de Latinoamérica, con sedes en México, en Chile y en Perú. Soy presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales en Gestión de Activos, AMGA. Soy el presidente del Comité Panamericano de Ingeniería de Mantenimiento. Durante es un periodo de 4 años el que le corresponde a México ser la sede. Tengo por allí alguna patente, escribo libros, escribo artículos, participo en conferencias en prácticamente en América Latina, en Europa. Y mi trabajo voluntario es de todos los días. Ahí trabajo para CMRP, para la SMRP, trabajo como voluntario con ICML, trabajo como voluntario en los comités ISO de mi país. Y bueno, siempre tratando de... Pongo el parlante ya. ¿Perdón? Adelante. Siempre tratando de compartir un poco de la pasión que tengo por que las personas sean más confiables para que las máquinas sean más confiables. Bueno, suficiente de hablar de nosotros, Alejandro. El formato que vamos a utilizar durante esta mañana es el analizar entre los dos conceptos básicos de lo que tiene que ver con la confiabilidad de los rodamientos y el rol que tiene la lubricación dentro de este concepto. El primer tema que queremos tratar es
¿por qué la principal razón de los fallos de rodamientos se le considera la lubricación? Alejandro, te dejo la palabra. Sí, digo, si podemos resumirlo de una manera bien pequeñita, todo se trata de la película lubricante, ¿sí? Entonces, no nos tiene que extrañar que de todo el universo de rodamientos que falle, de cada 10, 8 tienen que ver con lubricación. Y entre eso crítico de la lubricación, pues tenemos que revisar cuáles son las causas más críticas o por qué están fallando, ¿no? Podemos hablar un poco de contaminantes del lubricante, de una selección inadecuada del lubricante, del envejecimiento del mismo lubricante y la cantidad que no se le está poniendo de manera correcta. Pero, resumiendo, se trata de esto, ¿no? Tenemos el componente, tenemos el rodamiento y recordemos que para transmitir las cargas lo hacen a través de un elemento rodante, ¿sí? Entre esta esfera o rodillo y el aro de rodamiento se forma un punto de carga, ¿sí? Ahí es donde se está llevando esa transmisión. Y en ese punto de carga debe de haber una película lubricante. Si no tenemos esa película lubricante adecuada, pues entonces las superficies van a estar en contacto y nos van a estar generando fricción, lo cual lleva al fallo en nuestro rodamiento. De ahí por qué es la razón principal de que estos rodamientos estén fallando por lubricación, ¿no? La película lubricante. Esa película lubricante que mencionas, Alejandro, se forma, hablando desde el punto de vista de los fundamentos de la lubricación, es una película elasto-hidrodinámica. Es una película, yo digo que es la magia de la lubricación en un rodamiento. O sea, no hay nada más perfecto en la lubricación que la de un rodamiento. Fíjense que para que esto suceda, el rodamiento tiene que deformarse elásticamente por el efecto de la carga, ¿sí? Es esférico perfecto, ¿verdad? Es una esfera de 360 grados totalmente redonda. Pero cuando le aplicamos la carga, esa esfera se deforma y entonces permite que la superficie de contacto, que originalmente, teóricamente debería ser puntual, ahora se vuelve una superficie más ancha. Esa deformación elástica del rodamiento se empareja con la deformación elástica del lubricante. El lubricante, nosotros pensaríamos que se comprime en el rodamiento entre la pista y la bola, el lubricante va a salir disparado por el efecto de la presión, pero el lubricante tiene una magia, esa magia se llama la relación presión-viscosidad. No todos los elementos de la naturaleza tienen esta característica. El lubricante lo que hace es que al momento de recibir la carga, las moléculas se juntan, y entonces van modificando su viscosidad hasta convertirse en un sólido. Esa combinación de las dos deformaciones elásticas, y me refiero específicamente elástico, es porque cuando desaparece la carga, el rodamiento regresa a su forma original y el lubricante regresa. Esas dos crea una película lubricante. Por ahí vamos a poner un poll para que se diviertan un poco, así como cuestionario. ¿De qué tamaño creen que sea la película lubricante? Si nos hacen favor de colocar por ahí el poll. ¿Sí? Bueno, esa combinación crea la magia de la lubricación elasto-hidrodinámica. Con esa lubricación perfecta, dice por ahí un fabricante de rodamientos, SKF, dice, si logramos mantener la película lubricante perfecta sin la incorporación de contaminantes que sean mayores que esa película lubricante, el rodamiento puede vivir infinitamente. Es correcto. Y bueno, ahí ya están contestando, ¿cuál es el espesor de la película? Claro, hablan de 30 micrones, de 1 micrón, de 4 micrones, de 5 En las conclusiones vamos a poner las realidades, las cantidades exactas de lo que hay en la película lubricante. Así es. Ese es el punto principal, la magia, como le llamas, de formar esa película lubricante, ¿no? Y en el caso de rodamientos como tal, pues lo hacemos a través de la viscosidad del aceite base, una buena selección de la viscosidad del aceite base. Y recordemos que esa viscosidad va a estar influenciada principalmente por 3 parámetros, que son la velocidad, la carga y la temperatura. Adicionalmente a la magia de la película lubricante, Alejandro, yo digo que si eso se logra conservar,
estaremos en la posición de lograr una larga vida para nuestros rodamientos. Pero a mí me gusta concentrarme en el concepto que tiene que ver con cómo es que esa película lubricante se puede perder. Sí. Y en la vida real se puede perder, tú lo has mencionado, si yo no selecciono adecuadamente el aceite base que se requiere, entonces voy a tener una película lubricante que no corresponde a la carga que debe soportar. O más viscosidad o menos viscosidad. Más viscosidad se va a traducir en un calentamiento y en una fricción excesiva, en un consumo de energía. Menos viscosidad en el básico lubricante se va a traducir en desgaste para el rodamiento. Ahora, suponiendo que haya yo seleccionado correctamente la viscosidad de trabajo, ¿cuáles son, en tu criterio, Alejandro, aquellos elementos que pueden hacer que el rodamiento falle? Específicamente hablando de la película lubricante. Ok. Si alguien por ahí pueden apagar sus micrófonos, se los vamos a agradecer para... Exacto, para que la transmisión sea más fluida. Hablando de los fallos, ¿no? Fíjate que el otro día estaba leyendo, y me voy a centrar un poco en la película lubricante. Por ahí me hacía una pregunta, ¿no? ¿Bajo qué causas, si una vez que hemos lubricado un rodamiento y que sabemos que está bien lubricado, pero que no hay salida o no hay salida en drenes y todo, ¿por qué pudiera perderse ahí esa película, ¿no? Hay un sinfín, ¿no? Pero una de las más extraordinarias que puede haber, muy poco común, pero que sucede, es una sobrepresión que se puede generar en el sistema. Y estoy hablando de lubricación con grasa. En aceite eso obviamente es otra cosa, ¿no? Esa sobrepresión hace que la película lubricante se adelgace y entonces vamos a tener ahí el fallo prematuro del rodamiento. De ahí la importancia de la selección adecuada de la viscosidad. Ahora, si hablamos de que fue seleccionado bien el lubricante, de que se llevó a cabo la selección correcta, las características de la grasa, del aceite, etcétera, puede haber otras causas por las cuales se estén fallando y podemos hablar del envejecimiento del lubricante, podemos hablar del almacenamiento, podemos hablar de la contaminación del lubricante, podemos hablar de una cantidad excesiva de lubricante o una escasez de lubricante. Gerardo, ¿por dónde empezamos? Yo pienso, vamos a abrir entonces el paso a la siguiente pregunta que siempre nos hacemos. Cuando en las plantas hay una falla, generalmente se sigue un proceso de análisis causa-raíz. Y a mí me ha tocado participar en varios de estos eventos. Me han invitado como especialista en el área de lubricación. Y en algunas ocasiones me doy cuenta que los análisis llegan. Les agradezco su micrófono por allí, silencio los que van ingresando, por favor. Muchas gracias. ¿Alguien me quiere hacer el favor de silenciar los micrófonos, por favor? Muchas gracias. Cuando yo reviso el análisis causa-raíz, normalmente, en muchos casos, la causa latente llega hacia problema de lubricación. Y entonces, cuando llega problema de lubricación, ahí para el análisis. Ya, es un problema de lubricación y no se investiga más allá. Si nosotros profundizamos en el concepto de por qué es un problema de lubricación, podemos ir identificando cuáles son esos problemas de lubricación que se convierten. No es un problema de lubricación, es un problema de ¿qué? Es un problema de lubricante contaminado. Es un problema de lubricante mezclado, es un problema de lubricante mal seleccionado, es un problema de lubricante con agua, es un problema de lubricante que no tiene las características suficientes para la aplicación. O sea, profundizar en el RCA desde el punto de vista de la especialidad puede llevarnos realmente a convertir una falla repetitiva en una falla que ha sido controlada, eliminada por mejorar las condiciones de lo que es las prácticas de lubricación. ¿Qué opinas, Ale? Estoy totalmente de acuerdo y de esa especialidad, hablando un poco de la generalidad, creo que también a pesar de que se hacen estos estudios de RCA y que continúan fallando los rodamientos,
creo que también en las organizaciones nos debemos de dar cuenta o tenemos que profesionalizar el papel del lubricador, ¿no? Es sumamente importante, normalmente lo relegamos a algunas otras etapas, afortunadamente cada día más empresas están tomando en cuenta, y el profesionalizar a este lubricador pues, significa también el entrenamiento. Y otras de las causas, por ejemplo, es que los rodamientos son bien confiables, ¿sale? Los rodamientos son bien confiables y a pesar de que los maltratas, los ensucias, los mallubricas, los golpeamos al momento de montarlos, pues el rodamiento va a seguir trabajando, sigue cumpliendo su papel y de alguna forma no tan adecuada, en las empresas nos acostumbramos a duraciones incorrectas del rodamiento. Si mi rodamiento lo estoy cambiando cada año, cada 2 años, pues en muchas empresas dicen, ¿sabes qué? Eso es lo ideal. A pesar de que el componente está diseñado para que tenga una mayor cantidad de vida. Por ahí hay algún documento que lo manejan los fabricantes de rodamiento, donde hablan y dicen, ¿sabes qué? Un rodamiento trabajando las 24 horas del día, los 365 días del año, en máquinas eléctricas de tamaño mediano, la vida estimada del componente es de 100,000 horas. Eso es casi 100 años. Y ponen unas ciertas características y condiciones, temperaturas no mayor a 70 grados centígrados, que sea lubricado con una grasa de jabón de litio, con una viscosidad cinemática no mayor a los 200 centistokes. Ponen ahí la recetita, ¿no? De qué es lo que debe de saber, pero muchas veces en las empresas, pues a lo mejor no tenemos este conocimiento o no llevamos este concepto, o por supuesto el contexto operacional tiene mucho también que ver ahí en esta parte. Tú mencionas el tema de, creo que 3 cosas me quedo de lo que tú acabas de mencionar. Tú mencionas el rol del lubricador, el rol de nuestra expectativa de vida con respecto a los rodamientos y el rol que tiene que ver con las condiciones de operación. Son 3 elementos que hacen que esto cambie. Si me permites, voy a hablar del primero, que es el lubricador. Cuando nosotros pensamos en esa persona que tiene la función estratégica de preservar la vida de la máquina, mantenimiento tiene 2 funciones. Mantenimiento tiene la función de conservar las máquinas en el mejor funcionamiento posible y tiene la segunda tarea, que es la de reparar la máquina cuando la máquina ha llegado al final de su vida. Entonces, si yo tengo la expectativa de que mis rodamientos me van a durar 1 año, pues se me hace normal que duren 1 año. Y entonces lo meto en mi programa de mantenimiento. En ese momento desaparece por completo la necesidad de cuestionarme si estoy logrando o no la vida del rodamiento. Entonces, ese factor que tú mencionas, el cálculo de L10, que es uno de los fundamentos desde el punto de vista teórico de la vida del rodamiento, que tiene después un factor de ajuste en función de la carga, de la temperatura, del tipo de lubricante que tiene. Eso nos puede llevar a realmente entender cuál sería la duración estimada de acuerdo con el fabricante de un rodamiento. El fabricante de rodamientos hace un rodamiento para que dure mucho tiempo. Nosotros somos los que destruimos la vida del rodamiento comúnmente. Me lleva también a pensar que es tan malo nuestro trabajo en la estrategia de aplicación de la lubricación, o sea, somos tan poco cuidadosos porque nuestra gente no la preparamos o porque nuestros procedimientos no están hechos considerando la mejor práctica, que entonces tomamos decisiones, una de 2. Cambiamos rodamientos 1 vez al año por programa, estén como estén. Número 2, compramos rodamientos sellados, sabiendo que el rodamiento sellado tiene una vida infinitamente superior que la de un rodamiento abierto, pero los compramos sellados para no tener que tener la molestia de tener un técnico en lubricación aplicando grasa. O a veces ni siquiera sabemos que metemos un rodamiento doble Z pensando que es sellado y tampoco lo lubricamos. Entonces, el desconocimiento del rodamiento, de la vida del rodamiento, nos hacen tomar decisiones incorrectas. Pero si además le agregamos el desconocimiento de las prácticas adecuadas de la lubricación y el entrenamiento que tiene que tener un técnico, ahí está el cóctel perfecto para que esto sea una vida del rodamiento muy baja. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y es toda
conjunción de técnicas y datos que debemos de tener en mantenimiento. El manejo de los datos es fundamental. Yo siempre he comentado que si quieres obtener una confiabilidad en tus rodamientos, hay una trinidad, una santa trinidad por llamarlo así, ¿no? Lo que tienes dado de alta en tu sistema, llámalo que te sirve para meter ahí tus componentes, lo que tienes almacenado y lo que tienes físicamente puesto en la máquina. Si en alguno de esos tres puntos hay una incongruencia, pues entonces está amenazada la confiabilidad del componente. Y como lo mencionabas, ¿no? ¿Cuántas veces no tenemos dado de alta en nuestro SAP, en nuestro Máximo, etcétera, en nuestra hoja de Excel, un 6210 2Z está en el almacén mezclado ahí con otros entre 6210 2Z, con C3, sin C3, etcétera, y cuando llega a manos del técnico especialista, el que va a montar en piso, se da cuenta que el motor tiene graseras. Entonces él lo que hace es al componente quitarle las tapas, ¿no? Y meterlo. Y seguimos trabajando en ese rol. Entonces, pues ahí viene un fallo. Y por otro lado, si tenemos, por ejemplo, en nuestras tareas de mantenimiento, que cada año, no importa qué suceda, vamos a sacar esos motores del proceso para hacerle mantenimiento, incluyendo cambios de rodamientos, pues mira, hay veces que me ha tocado ver que las empresas tienen monitoreo de condiciones, ultrasonido, vibraciones, y se lo están haciendo y están entregando un reporte mensual y tenemos un departamento dedicado a ello. Y al final del día al año, a pesar de que el reporte nos dice que ese rodamiento tiene vida por delante o que no pasa nada, pues de todos modos lo sacamos fuera de operación para hacerle mantenimiento, Gerardo. Mencionaste algo que me ha tocado ver muchísimas veces durante las visitas que hago de diagnóstico del proceso de lubricación en la industria. En el recorrido siempre verifico lo que tú mencionas. A ver, este motor eléctrico. Los motores eléctricos pequeños normalmente lo que hacen es tienen lubricación, rodamientos sellados, no hay ningún problema con eso, no hay tanta carga. En el caso de motores más grandes, pues generalmente se busca que el motor tenga una duración mayor y se utilizan rodamientos abiertos. Pues no me he encontrado que los rodamientos abiertos les quitaron las graseras y entonces la gente no tiene cómo lubricarlos, pero los rodamientos sellados les dejan la grasera y entonces el técnico, como ve una grasera, ahí le aplica grasa. Son cuestiones donde hay una falta de estandarización justamente en lo que es la estrategia, el diseño de la estrategia de lubricación de rodamientos. Tiene que haber una política, tiene que haber escrito un documento que diga todos los rodamientos que son de este tamaño van a ser montados con rodamientos sellados. Todos los motores de este tamaño van a tener rodamientos con sellos o con un sello, con un escudo o con dos escudos, una Z o una doble Z. Y tiene que decir si lo van a montar el escudo del lado de la aplicación de la grasa o el escudo del lado del devanado, para que entonces haya una lógica y que todo el mundo sepa cómo se instalan y cómo se lubrican. Tiene que haber el establecimiento de una rutina de lubricación, tiene que haber una especificación del tipo de grasa, tiene que haber un cálculo específico de cuál es la cantidad y la frecuencia de grasa que tiene que hacerse, o si vamos a trabajar con lubricación basada en condición a través de ultrasonido. Pero todo eso tiene que estar documentado. Yo quisiera hacer un poll por allí en este momento y preguntarles, ¿cuántos de ustedes tienen escritos, no en la cabeza, escritos sus políticas de lubricación de rodamientos en la planta? Ese sería un grandísimo aporte para su organización. Claro. Bueno, pasamos al siguiente tema, Alejandro, si te parece. Sí, adelante. Para ti, ¿cuáles son los principales tipos de fallo en los rodamientos? Ok. Como gente de rodamientos, como especialista, pues para responder esta pregunta, pues primero me iría a la raíz, ¿no? A lo que nos dice la norma ISO 15243 en su actualización del 2017 y que especifica en cuestión de daños de rodamientos por lubricación, pueden ser 4 causas, ¿sí? Puede ser a través de una fatiga superficial, un daño de fatiga superficial en el rodamiento, la cual está ligada a la selección inadecuada del lubricante, a la cantidad que le estamos poniendo y en un menor porcentaje a la contaminación. Luego tenemos
el desgaste abrasivo, ¿sí? Que es gradualmente se va removiendo el material y está ligada a la contaminación del lubricante principalmente. Por ahí revisar filtrados, etcétera. Ahorita hablaremos más. La tercera sería el desgaste adhesivo. El desgaste adhesivo está ligado, si hablamos de lubricación propia, al exceso de lubricante, ya sea por alto nivel de aceite o por alto contenido por un exceso de grasa. Y la última sería una corrosión por humedad. Y está ligada en cuestión solamente de lubricación a un mal almacenamiento. Entonces, esas serían las causas, las 4 causas que nos dice la norma ISO, pero obviamente esas 4 causas, de ahí podemos desprender diferentes tipos de fallos, ¿no? Que son directamente relacionados a la lubricación. La norma es la ISO 15243-2017, porque está la de 1995 que ya no está vigente, ya se modificó. Oye, allí hay, de los 4 que mencionas, los 4 los vamos a poder relacionar específicamente con la lubricación. Sí. Sí, es correcto. Por ejemplo, el primero, la fatiga superficial. La fatiga superficial es aquel daño que se crea en el rodamiento, a raíz de la superficie y empieza a través de un pulido superficial, dándole un acabado espejo en sus primeras etapas de daño. No es raro el que luego colegas analistas de vibración detectan fallos en el rodamiento por lubricación, se manda a parar el equipo, sacas el componente, lo tienes que cortar para analizar sus pistas de rodadura y no ves ningún daño, ¿no? Ves la pista de rodadura brillante. Y entonces ahí viene la confusión y dicen, bueno, ¿por qué me mandaste a parar el equipo? ¿Realmente qué estaba sucediendo? Hay un daño. Fíjate que desde la perspectiva de la lubricación, Alejandro, la fatiga es ocasionada por la destrucción de la película elasto-hidrodinámica. Así es. ¿Qué ocurre allí? La película lubricante es muy pequeña, como se la pueden imaginar, porque es el resultado de la deformación elástica de la bola con la deformación elástica del lubricante. Si en el momento que va a formarse la deformación elástica de la bola, el rodamiento pasa por encima de una partícula. Entonces, al pasar por encima de la partícula, ocurre lo mismo que cuando ustedes van en su auto y pasan con la llanta por encima de una piedra. La llanta deja de deformarse y solamente se deforma en el punto donde está la partícula. Eso hace que toda la carga que se repartía antes en un área A, ahora se va a repartir en un área A sobre 100. Eso significa lo mismo que meterle al rodamiento 100 veces la carga para la cual fue diseñado, generando lo que se llaman microfracturas debajo de la superficie del rodamiento. Es fatiga subsuperficial. Cuando esto se repite con el paso del tiempo, entonces llegamos a la separación completa de la partícula y la formación de lo que todo el mundo conocemos como el micropitting. Ese micropitting es el resultado del exceso de carga en un solo puntual ocasionado por partículas. Tú mencionas otro adicionalmente que tiene que ver con corrosión. Y la corrosión la podemos tener, como bien lo mencionas, desde el momento del almacenamiento, pero también la podemos tener en el momento de la aplicación y de la operación del rodamiento en la vida real. Si mi lubricante se contamina con agua, el agua es uno de los compuestos que no tiene una buena relación presión-viscosidad. Entonces, cuando llega el momento de la compresión del lubricante en la bola del rodamiento, el agua está presente y entonces el aceite no forma una película sólida. Entra en contacto el agua con la pista y con la bola y entonces el agua se descompone atómicamente en iones de hidrógeno y en oxígeno atómico. Los iones de hidrógeno son altamente reactivos. Los iones de hidrógeno lo que hacen es que se combinan con la superficie metálica del rodamiento y se combinan con el hierro y fragilizan la superficie del rodamiento. Seguramente a ustedes les ha tocado, Alejandro, y a los que nos acompañan, ver la superficie de su rodamiento estrellado, como si le hubieran pegado un cristal con la mano y se hubiera hecho unas grietas.
Bueno, ese es el efecto del agua en el rodamiento y, por supuesto, si el agua sigue presente, lo que van a ver también va a ser el efecto de la corrosión en esas grietas y en ese elemento. Las otras dos, ni hablar, o sea, el desgaste abrasivo y el desgaste adhesivo son claramente situaciones donde el lubricante llega contaminado y las partículas son las que hacen la degradación. Y tenemos el adhesivo, que bien lo mencionas, tiene que ver con una alta cantidad de lubricante. Y esa es una de las grandes contradicciones que tenemos. A veces la gente piensa que más es mejor. Sí, por Que supuesto. más lubricante es mejor y también tiene que ver con que más viscosidad del aceite que va dentro de la grasa es mejor. Dos graves errores que solamente se curan con educación. Sí, sí, totalmente de acuerdo. En el caso del desgaste adhesivo, pues el rodamiento va a estar sujeto a un proceso de aceleración y desaceleración. Desaceleración en el momento en que entra en la zona con mayor nivel de lubricante o con mayor cantidad de lubricante, el rodamiento ya trae una velocidad, viene con una fuerza ahí, ¿sí? Viene girando y es como si chocara con una pared completa y el rodamiento quiere seguir moviéndose a la misma velocidad, pero no puede. Hay un montón de lubricante a su lado que lo están frenando y está ocasionando un aumento en la fricción. Y en el momento en que sale de esa zona cargada, empieza a haber una aceleración y el rodamiento empieza a generar patinamiento y generando unas huellas de soldadura en frío. Entonces, sí, por supuesto. Yo siempre he dicho que menos es más, ¿no? Entonces, hay que poner la cantidad correcta y no esperar a que la grasa salga por el otro lado o que los niveles estén altos. Y en el caso del desgaste abrasivo, pues por supuesto, ¿no? La filtración de nuestros lubricantes es sumamente importante, sumamente importante. El método de aplicación en cuestión de grasas también es sumamente importante. Me ha tocado ver, alguna vez estaba en una planta revisando su almacén de lubricantes y tenían arrinconados ahí como patitos feos varios botes de lubricantes, a pesar de que ya es un conocimiento que se tiene, ¿no? Pero pues, todos saben que de pronto tenemos ceguera de taller o de pronto vemos incongruencias que se siguen cometiendo. El caso es que llegué a ver esas cubetas y digo, bueno, ¿y esas por qué están ahí? ¿Ya no sirven? Y dices, no, ya las vamos a desechar. Bueno, ¿qué les pasó? Eran cubetas de grasa y simplemente me decían que porque tenían agua encima, ¿me entiendes? Entonces ya cuando destapamos, pues sí, el aceite se había despegado, separado de su espesante. Entonces estaba ahí y pues eran equipos que ya botes que ya los iban a tirar. En otras plantas eso no lo hubieran tirado. Lo que hubieran hecho era utilizar un palo de escoba, una varilla oxidada, un pedazo de tablas ahí para integrar nuevamente esa grasa, pero pues obviamente eso ya va contaminado, ¿no? Y es lo que nos va a formar ese desgaste abrasivo. Fíjate, Alejandro, haciendo un resumen de los 4 modos de falla principales que tú nos comentas. Partículas, humedad, concentración, y esa concentración de grasa lubricante finalmente lo que ocasiona es un incremento en la temperatura y un consumo de energía. Nosotros en Noria tenemos una visión especial con respecto a lo que es la lubricación de excelencia y la resumimos en un concepto muy sencillo: limpio, seco y fresco. O sea, si yo logro que el lubricante en mi máquina trabaje limpio, seco y fresco, estoy prácticamente cumpliendo con los requisitos de deja al lubricante hacer su trabajo. Preocúpate porque el lubricante sea el adecuado, que sea el lubricante correcto, en el momento correcto, en la cantidad correcta, en la frecuencia correcta, con la actitud correcta, y a esa me refiero a la persona, al técnico en lubricación que sepa qué, por qué y para qué tiene que lubricar, y después que tenga la técnica del cómo. Cuando tú conjugas el conocimiento con la habilidad y le das al técnico la capacidad de saber qué está haciendo, por qué lo está haciendo, de entender su rodamiento, de entender cómo funciona, cómo trabaja la lubricación, qué tan importante es la cantidad, qué tan importante es la frecuencia, qué tan importante es mantener el lubricante libre de contaminación, les aseguro que la vida de sus rodamientos podrían tener, no me voy a arrepentir de lo que les digo, podrían multiplicar su vida por 10. De lo que tienen actualmente la podrían multiplicar por 10. No sé si estás de acuerdo, Alejandro, para cerrar con
del tópico de tipos de fallos, modos y causas. Sí, estoy muy de acuerdo y aquí ya nada más mencionar dos asuntos, ¿no? El primero es las malas prácticas que de pronto se pueden tener en la empresa a pesar de tener los procedimientos adecuados. De ahí que mencionaba lo de esa varilla oxidada y que estaba dando, que es algo malo que están haciendo, ¿no? Pero pues, mira, si mi trabajo es montar rodamientos, lamentablemente yo lo voy a hacer con lo que tengo al alcance. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar con las personas. Y la otra, para terminar esto, es precisamente ¿por qué cuando tenemos un problema de lubricación, uno de los primeros componentes en desgastarse o en presentar daño es la jaula, el separador o la canastilla, ¿no? Correcto. Simplemente es porque tenemos ahí alojados en los alvéolos, tenemos el elemento rodante. Y debe de haber espacio para que haya ahí lubricante y para que el elemento rodante trabaje de manera adecuada. En el momento que hay una afectación, ya sea por contaminantes, que causa una reducción en el juego radial, ya sea por el desgaste adhesivo, por esa aceleración y desaceleración, ya sea por esa fatiga superficial, pues el rodamiento, el elemento rodante, ataca directamente a la jaula. Y al final del día la jaula, ya sea de acero, de latón o de poliamida o bronce, pues son materiales que van a sufrir en primeras instancias, ¿no? Es por ello que muchas veces los daños, o la gran mayoría de daños, primero se presentan ahí en nuestras jaulas, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Perfecto. Vamos a pasar entonces al siguiente tópico, Alejandro. Ya tenemos por aquí algunas preguntas que nos están haciendo llegar. Las vamos a leer al final Claro. y las respondemos. En tu opinión, Alejandro, el impacto que tiene la falla del rodamiento en la organización. Es total y sí, somos personas de mantenimiento, me considero como persona que está en mantenimiento, pero nunca debemos de dejar por un lado la visión estratégica del negocio, ¿sí? Todas nuestras actividades que realizamos al día a día tienen que tener un impacto con el objetivo y la misión de la empresa. Entonces, si nuestros rodamientos constantemente están fallando, si los estamos cambiando de manera frecuente, si eso nos lleva a que estemos buscando mejores lubricantes con ciertas características y quizás no los necesitamos, pues ya viéndolo en macro, todo esto va a afectar a la visión del negocio, a los objetivos de la empresa y por supuesto que vamos a tener ahí una falta de confiabilidad con ello, ¿no? El rodamiento para mí es el fusible, es el elemento más delicado de toda la máquina. ¿Sí? Es el que tiene la lubricación más perfecta, pero es el rodamiento, es el elemento, el componente que tiene mayor riesgo. ¿Dónde se nos rompe una caja de engranes? Es muy difícil que se rompan los engranes. ¿Sí? Normalmente se rompen los rodamientos, que es el elemento delicado. ¿Qué pasa con las bombas? ¿Sí? ¿Cuánto dependemos de las bombas en la industria? Y prácticamente dependemos de dos rodamientos que están soportando el eje. O sea, este es el elemento, digamos, yo lo veo así, como el elemento de mayor precisión que tenemos en la máquina. Tal vez compitiendo con la precisión que tiene una bomba hidráulica de pistones, que es una maravilla, vamos, del ajuste que tienen sus componentes. Bueno, el rodamiento es igual. Cuando ustedes toman un rodamiento y me voy a referir a una práctica que creo que muchos de ustedes la han visto, espero que no la hagan. Personas que sacan el rodamiento de la máquina, lo ponen a lavar con un solvente y luego después del solvente lo analizan, lo inspeccionan a la vista y lo secan con el flujo de aire comprimido y luego lo giran para ver si está bien, se lo ponen en el oído para ver si suena o no suena. Toquen el rodamiento con la yema del dedo después de haberlo lavado. ¿Qué le dejan al rodamiento? Le dejan una marca, le dejan su marca de la huella digital en el rodamiento. Imagínense qué tan sensible es un rodamiento, que solamente el toque de la acidez que tenemos en nuestra piel es capaz de marcar el rodamiento. Es una pieza de precisión, es una pieza que está hecha de verdad, con un ajuste impresionante, que tiene que ser seleccionada de acuerdo con las características y de acuerdo con la función que tiene que desempeñar, pero la lubricación puede destruir su vida. Solamente 0.1% de agua en el aceite lubricante o en la grasa, eso es capaz de destruir el 75% de la vida del rodamiento.
una partícula de 5 micrones, que nosotros no la alcanzamos a ver a simple vista. 5 micrones es 5 millonésimas del metro. Bueno, esa partícula es capaz de destruir el rodamiento completamente. Entonces, veamos la importancia que tiene el rodamiento. Sinceramente, los rodamientos no cuestan nada comparado con el impacto que representa el tener que detener la máquina y el tener que pararla. Una planta que tiene la costumbre de cambiar sus rodamientos una vez al año, nomás imagínense cuánto duran en parar esos rodamientos, esa máquina. Bueno, eso es el día de trabajo, es el día de producción, es el día de generación de beneficios que ustedes están descontándole al uptime que tiene su planta. Sí, por supuesto, sin lugar a dudas, ¿no? Y todo viene a colación o se resume desde el momento mismo de la manipulación del rodamiento, ¿no? Los cuidados que debemos de tener, cómo lo tenemos que manejar, el que estén o no en sus cajas, qué pasa si los tenemos mal almacenados, de pronto trabajar en todos los frentes con gente de personal del departamento de compras, con personal del departamento de almacenes, con personal del departamento de calidad, que al final del día también deben de estar conscientes en el uso y manejo de este componente, Gerardo. Muy bien. Vamos a pasar al último tema y pasamos después a la solución de la respuesta de las preguntas. Tenemos aquí una lista ya interesante. Acciones y recomendaciones proactivas yo diría para eliminar los fallos. Vamos a irnos a la última, Alejandro, para no ponernos en el resolver, porque resolver es correctivo, prevenir es preventivo, no queremos prevenir, nosotros queremos eliminar las fallas. ¿Cuál sería, si te puedo pedir 5 recomendaciones muy concretas? Fíjate que siempre debemos de pensar o tenemos que utilizar el método proactivo para la eliminación de fallas. Si a mí cada mes me entregan un reporte de vibraciones y me están diciendo que el rodamiento tiene problemas de lubricación y al siguiente mes problemas de lubricación y al siguiente mes ya murió el rodamiento, pues entonces tengo que ver la forma de identificar cuál es la falla de lubricación que se está presentando. Entonces, yo primero pondría analizar el rodamiento en el caso de que haya fallado, conducir un análisis de falla para realmente saber cuál es la causa raíz. Porque hay muchas causas que se están ocultando y solamente se revelan a través de una mala lubricación. Si yo analizo de una manera incorrecta el rodamiento y digo, este rodamiento falló por una lubricación, pero no, y si no la analizo bien, a lo mejor me doy cuenta que fue por un daño en el abuso del rodamiento, lo montamos mal, o porque se contaminó, o porque hay un paso de corriente, o porque hay fugas de corriente. Entonces, hay otras causas que no necesariamente es lubricación, pero que actualmente se disfrazan como tal. Entonces, tengo que realizar primero el análisis adecuado del rodamiento. Segunda instancia, tengo que tomar en cuenta el ciclo de vida del rodamiento, desde que abandona la fábrica. Y en la fábrica, créanme que tienen muy bien almacenados los rodamientos. Me ha tocado entrar a diferentes fabricantes a ver sus almacenes y están súper limpios, están climatizados, están libres de vibraciones. El problema es que la mayoría de nosotros ya en planta no se los compramos directamente al fabricante, lo hacemos a través de un distribuidor de rodamientos y ahí quizá empieza el deterioro de esa vida, ¿sí? En el almacenamiento. Entonces, debo de tomar en cuenta el almacenamiento. De la misma manera, si mi almacén en mi planta no está bien diseñado, pues el rodamiento va a estar dañado. La tercera, tengo que tomar en cuenta los ajustes que debe de llevar ese equipo. Si no llevan los ajustes adecuados, van a repercutir en la afectación de la película lubricante. Y cuando hablo de ajustes, va desde lo más simple, que es un dimensionamiento adecuado de los componentes adyacentes, ejes y alojamientos. Empezamos a subir un poco la escala y hablamos acerca de precargas y juegos que deben de llevar, ya sea en tus máquinas reductoras, ya sea en tus molinos, en tus ventiladores, el ajuste axial y el ajuste radial. Entonces, ese ajuste es fundamental. La cuarta sería el impacto o el método del montaje que estás utilizando, ¿no? Y el método de montaje puede ser que tengas tú un armamento de herramienta en tu taller,
pero que la gente no lo sepa utilizar, ¿no? O al revés, que la gente tenga la técnica, pero pues, que no tengan el herramental. Entonces hay diferentes técnicas que puedan hacer. Si tú montas mal un rodamiento, va a repercutir en el efecto de la lubricación definitivamente, ¿sale? Hay diferentes cosas que estamos yendo ahí. Y por último, pues sí, para eliminar, tenemos que estar analizando las condiciones, monitoreando a los rodamientos. ¿Qué es lo que está pasando? Aprender a escucharlos. El rodamiento, al ser el apoyo dinámico de la máquina, constantemente nos está hablando. Y en ese hablar nos está diciendo si se está comportando, si está trabajando de manera adecuada o si hay algo raro que está sucediendo. Entonces tenemos que aprender a escuchar el rodamiento. Y cuando me refiero a escuchar, pues utilizar las técnicas que hoy día existen de detección de fallo, las técnicas predictivas. Tienes vibración, tienes ultrasonido, tienes termografía. No te cases con una sola. Cada una tiene su campo ahí que puede detectar otras cosas que la otra no. Entonces tenemos que utilizar toda una conjunción de herramientas. Y si no las tienes, porque a lo mejor dices, mi presupuesto es muy corto, créeme que la detección vienes escuchando el rodamiento desde hace tiempo. Y a veces lo haces con métodos muy sencillos como un estetoscopio, como con la misma mano. Obviamente, esos son métodos de inspección que en el momento en que tú ya sientes calor o ya escuchas ruido, ya sientes vibración, el rodamiento está a días, horas de fallar, ¿no? Muy bien. Y bueno, entonces yo haré mi relación de las 5 recomendaciones específicas para mejorar, para ampliar la vida de los rodamientos. Aquí me estoy enfocando justamente a los elementos que son la causa raíz del lubricante. El primero es poner atención específica para seleccionar el lubricante correcto que llevas en el rodamiento. Cuando hago mis diagnósticos y recorro las plantas y reviso la lista de lubricantes, lo primero que hago es revisar la lista de lubricantes y veo cuántos tipos de grasas se utilizan. Hay plantas donde utilizan una sola grasa, la maldita, perdón, la mal llamada grasa multipropósito. Sí. Una grasa para todo, esa sirve para todo y resuelve todo. Señores, eso no existe. Si en una planta yo veo que ustedes tienen menos de 3 grasas, algo anda mal. Entonces, seleccionar adecuadamente el lubricante va a tener 2 pasos. El primero, el cálculo de la viscosidad necesaria para lubricar el rodamiento, ya sea con aceite o ya sea con grasa, porque no todos los rodamientos se lubrican con grasa, muchos de ellos son lubricados con aceite. Entonces yo tengo que calcular la viscosidad del aceite en el aceite y la viscosidad del aceite que va dentro de la grasa, de acuerdo con la temperatura y el contexto de operación y el tipo de rodamiento. Segundo, voy a seleccionar el espesante adecuado. Por ahí hay una pregunta que me dice, ¿cómo le hago cuando mi grasa trabaja en un ambiente corrosivo? Bueno, pues tengo que seleccionar un espesante que trabaje bien en un ambiente corrosivo. Y de aparte de seleccionar el tipo de espesante con el lubricante adentro, que es el adecuado, señores, el 95% de lo que hay adentro de una grasa es aceite. Entonces, si yo no selecciono correctamente el aceite que va dentro de la grasa, no voy a proteger mi rodamiento o voy a generar desgaste o voy a generar consumo de energía. El seleccionar el espesante y el grado NLGI de consistencia que esté en función de las condiciones de aplicación de la grasa, si es con un sistema automático, si es con una bomba manual, si es a mano, si es con un lubricador automático, para eso se selecciona la consistencia de la grasa, no se confundan. El NLGI de la grasa no lubrica, lo que lubrica es el lubricante que está dentro. Número 3, cálculo de la cantidad de lubricante y de la frecuencia del lubricante. O sea, cuánto y con qué frecuencia. Y eso se hace, el cuánto está en función de las dimensiones del rodamiento. Hay una fórmula muy sencillita y ahí se calcula cuánto le cabe de grasa de acuerdo al tipo de rodamiento que se trata y su tamaño. Y la frecuencia está en función de la temperatura, está en función de las revoluciones por minuto, de las horas que trabaja, de por dónde se lubrica, cuánta vibración tiene, cuánta temperatura tiene el rodamiento, cuánta agua puede estar recibiendo. Vamos, todos esos elementos se calculan para determinar la frecuencia de lubricación.
Podemos pasarnos de la lubricación basada en cálculo a la lubricación basada en condición. Es decir, utilizar la técnica de ultrasonido para escuchar el espesor de la película lubricante entre la pista y la bola. Por ahí entre 35 y 40 kilohertz se escucha ese sonido. Y entonces el lubricante, tú decías, Alejandro, pregúntenle, bueno, le voy a preguntar al rodamiento, hey, rodamiento, ¿quieres grasa? Y entonces el rodamiento va a contestar, no, no quiero. Y me paso al siguiente rodamiento y le pregunto, ¿tú sí quieres grasa? Y me va a decir, no, no quiero tampoco. Y me paso al siguiente rodamiento y le pregunto, ¿quieres grasa? Sí, yo quiero. ¿Cuánta quieres? Bueno, pues échale, ponle, ¿verdad? Y entonces empezamos a lubricar. 1, 2, 3, 4, 5, 2. Y estamos escuchando al rodamiento. Cada vez que le ponemos grasa le decimos, ¿ya? Y entonces me dice, espérame. No, dame un poco más. Y entonces le vuelves a poner otro disparo de grasa y te esperas 5 segundos y le pones un siguiente disparo de grasa y el rodamiento te va a decir, ya no quiero. Entonces, la herramienta de lubricación basada en condición nos permite hacer la lubricación de precisión en un rodamiento. El cuarto punto, que yo diría, no porque esté en el cuarto es el menos importante, a lo mejor lo podría poner en el primero, eduquen a su técnico. Denle la educación y el entrenamiento necesario para que entienda qué va a hacer, por qué lo va a hacer y para qué sirve, cuáles son las consecuencias. Y después denle los dispositivos y las herramientas para que hagan la lubricación correcta, el cómo. Documenten sus procedimientos, porque seguramente ustedes van con sus técnicos y les dicen, a ver, ustedes dos pónganse a lubricar un rodamiento. Y los dos lo van a hacer como quieren. Cada uno va a tener su método, cada uno va a tener su... No, señores, si queremos plantas sostenibles, tenemos que estandarizar y tenemos que procedimentar. Y esa es la parte importante. Y la número 5 coincide con la de Alejandro, midan. Pero midan correctamente. ¿Cuántos de ustedes hacen análisis de grasa? ¿Cuántos de ustedes conocen la técnica para extraer una muestra de grasa? ¿Cuántos saben cuáles son las pruebas que se le tienen que hacer y la capacidad que tiene el análisis de grasa para desarrollar? ¿Cuántos de ustedes analizan correctamente el aceite de la lubricación de sus rodamientos? ¿Cuántos de ustedes tienen puertos de muestreo instalados correctamente para capturar la información correcta? La monitorización de las máquinas no solamente me permite identificar desde el punto de vista proactivo la presencia de contaminantes, la presencia de humedad, el lubricante correcto y la viscosidad correcta, mezcla de lubricantes, esos 5 modos de falla que acabo de mencionar relacionados con la lubricación son el 80% de los problemas de sus rodamientos. Si yo soy capaz de identificarlos mediante una buena estrategia de análisis de lubricante, ya sea por aceite o por grasa, voy a tener en mis manos la posibilidad de eliminar los modos de falla y ampliar la vida de los componentes. Sí, fíjate que me recuerda mucho, antes de que iniciara todo esto, estuve en un parque eólico, ahí entrenando y revisando unas aplicaciones, y la gente estaba súper emocionada y encantada porque estaban realizando análisis de grasa, ¿me entiendes? Pero pues ya cuando estuvimos revisando la forma de hacerlo, la muestra de dónde se estaba obteniendo, pues mira, al final del día los datos que les estaban dando quizá no eran los adecuados, Gerardo. Y es una industria de top level, ¿me entiendes? Entonces, sí hay que utilizar las técnicas disponibles, pero hay que utilizarlas de manera correcta, que la información que nos den sea la adecuada. Alejandro, tengo una lista de preguntas aquí que me gustaría que empezáramos a responder. Sí. Tengo una consulta respecto a las fallas en rodamientos a rótula de poleas de fajas transportadoras. Nuestra falla común es falla en la pista externa e interna. Sí. ¿Cuáles pueden ser las causas? Ok, obviamente para hacer el análisis tenemos que analizar las piezas, pero en la experiencia les puedo decir que en conveyors, en transportadores, en fajas, que montan rodamientos de rodillos a rótulas, las primeras o de las fallas más comunes es que no se respeta el lado libre y el lado fijo.
¿sale? Que no tenemos correcto ahí el desplazamiento axial. Entonces, de pronto le ponen anillos de fijación en ambos lados o de pronto no los ponen en el lugar que debe de ir. La otra es el ajuste que llevan estos rodamientos. Si son a través de un eje cónico o si se utiliza un manguito o buje de montaje y de desmontaje, no se utiliza el método adecuado del calado, de la reducción de juego o calado axial. La tercera, si estos rodamientos van en soportes bipartidos, en chumaceras bipartidos, no le aplicamos el torque adecuado a esas tapas, entonces deformamos el rodamiento internamente y con el aumento de carga radial provocada por la faja misma, por el transportador mismo, aumenta el daño del rodamiento. Y la última, por supuesto, que es un exceso, en la gran mayoría de veces yo me he encontrado exceso de lubricante ahí, porque son ambientes contaminados ahí en la mina. Entonces la gente quiere meterle demasiada grasa para que no se contamine, para que no penetre tanto el contaminante al rodamiento. Gracias, Alejandro. La siguiente pregunta de Francisco Olivares dice, ¿cuál es el procedimiento de lubricación cuando el ambiente es altamente corrosivo y existe temperatura mayor a 100 grados centígrados? Si me permites, el ambiente altamente corrosivo lo podemos proteger mediante un espesante. Hay espesantes adecuados para ambientes corrosivos, para agua salada, para gases químicos que pueden resistir. Y el tema de la temperatura, si es la temperatura ambiente, está dentro de un horno o de una situación que genera demasiado calor, entonces ahí tendríamos que seleccionar una grasa con un lubricante sintético. Las grasas sintéticas son grasas con espesante, de jabón o no de jabón, pero que llevan dentro el aceite, que es de tipo sintético. El aceite sintético va a poder trabajar a temperaturas de ese calibre. Un lubricante mineral jamás puede soportar temperaturas continuas arriba de 80 grados centígrados. Entonces, siempre que veamos una temperatura mayor a 100... El Pancho correteó a la estrella. Que le lleven el desayuno. La siguiente pregunta por ahí, Alejandro Jorge Samaniego, seguramente es para mí. ¿Cómo saber qué cantidad de lubricante utilizar? Muy fácil. La cantidad de lubricante se calcula con una fórmula, 0. Bueno, se las escribo mejor allí en el chat para que la tengan todos, pero también les voy a pasar un link, un enlace a una aplicación en nuestra página web donde ustedes pueden colocar las dimensiones de su rodamiento, colocar las condiciones de operación y no solamente les va a dar la cantidad de grasa a aplicar, sino también la frecuencia de relubricación. Por ahí se las colocamos en el chat. ¿Cómo saber qué cantidad? Bueno, ya está. La siguiente, ¿recomienda filtración fuera de línea para preparar mejor el aceite? ¿Qué tecnologías son las mejores para filtración fuera de línea? Bueno, por supuesto, el aceite tiene que ir limpio. Y tiene que estar, el aceite que ingresa a la máquina tiene que estar tan limpio como el aceite que debe estar dentro de la máquina. Eso significa que el filtro de aceite tiene que estar sincronizado con el nivel de limpieza esperado con la maquinaria. Si yo tengo la necesidad de un 18, 16, 13, pues voy a meter un filtro que me dé ese nivel de limpieza. Entonces, sí, por supuesto, es bien recomendable. ¿Cuáles son los criterios para evaluar en el análisis de aceite para rodamientos elasto, hidrodinámica y cojinetes? No me queda muy clara la pregunta, Eloy. Si nos quieres replantear nuevamente, ¿te refieres a las pruebas que deberíamos hacer? Si esa es la pregunta, colócala de nuevo y la respondemos. ¿Qué tanto impacta cambiar de marcas de lubricante respetando las características típicas? Alejandro, contéstala. Perdón. ¿Qué tanto impacta cambiar de marca de lubricante siempre y cuando se respetan las características típicas? Ok, hablando de marcas, bueno, nada más me voy a regresar poquito a cuestión de la lubricación de rodamientos en condiciones contaminantes, en agrestes, nada más para finalizar. Además de todo lo que tú mencionaste correctamente de la selección del lubricante, tenemos que tomar en cuenta que podemos ayudarle a eso. Hoy día ya hay rodamientos de diferentes tipos de materiales, rodamientos con bola cerámica, rodamientos híbridos, rodamientos de plástico y, por supuesto, también el sellado.
el sellado es fundamental también ahí. Hay veces que el sellado lo tenemos que poner a la altura del rodamiento, hay veces que tenemos que poner deflectores para ayudarle a este tipo de ingreso de contaminantes. De las marcas, lo mismo que las marcas de rodamientos, ¿no? En cuestión de lubricantes, tenemos que revisar, ¿sí? Tenemos que revisar las características del lubricante. Tenemos que revisar sus características de tipo de aceite, tipo de viscosidad, tipos de aditivos en caso de llevarlos y, por supuesto, el valor de la viscosidad cinemática más la consistencia, ¿sí? En caso de grasas. ¿Pudiéramos hacer el cambio? Sí, por supuesto que se puede hacer. Se puede recomendar el utilizar lubricantes al que está utilizando, al actual. Entonces, sí que se puede llevar a cabo siempre y cuando se haga un estudio y una buena selección. El tema de compatibilidad de las grasas es algo complicado. Hay las grasas normales como litio, calcio, esas no tienen tanto problema de compatibilidad, pero lo que sí tenemos que verificar es que los aceites también perdón, se silenció. Hay que cuidar que las viscosidades de los aceites sean exactamente las mismas, que el tipo de lubricante que se está poniendo sea el mismo y que los aditivos sean los mismos. Mi recomendación, yo le llamo la regla de oro, no mezclen lubricantes, ni entre marcas ni entre tipos, y menos marcas distintas, menos tipos distintos. De esa manera nos vamos a quitar muchos problemas. Por aquí, Francisco Ruiz pregunta, Alejandro, ¿cada cuándo se recomienda cambiar un rodamiento? Esa es una pregunta muy difícil. Sí, es una pregunta porque, digo, al final del día va a depender de la carga a la que está sujeto el rodamiento, de la velocidad a la que esté girando, ¿sale? Y de la temperatura. Todo esto aunado al tipo de rodamiento. Entonces, por ejemplo, mira, vámonos desde lo más sencillo, en un utensilio de cocina, en una licuadora, se recomienda cambiar los rodamientos cada 500 horas, ¿sale? 500 horas parecerá muy poco, pero ¿cuántas veces al día lo utilizas? ¿Entiendes? En un motor eléctrico, pues hablamos a partir de duraciones de 5 o 6 años hacia arriba, ya lo podemos estar cambiando. Entonces, depende mucho y habría que hacer un análisis para decir cuál es la vida esperada de ese rodamiento y desde ahí ya toma como base, como referencia, ese número de horas, de millones de revoluciones, de kilómetros, etcétera, pues para decir, bueno, vamos por el buen camino o lo estamos cambiando o lo estamos reemplazando antes. Y bueno, por supuesto, Alejandro, te complemento por ahí el uso de técnicas de monitoreo de la condición. ¿Sí? Si podemos identificar mediante vibraciones, mediante ultrasonido, análisis del lubricante, también las condiciones del mismo rodamiento, podemos aplicar la técnica de mantenimiento basado en condición. La siguiente creo que te toca, Alejandro. ¿Cómo identificar? Alberto Romero pregunta, ¿cómo identificar rodamientos que dicen ser de una marca específica, pero son falsos? ¿Cómo localizas a los piratas? Los piratas no son solamente los rodamientos apócrifos, ¿verdad? Sino también los que comparten información protegida con derechos de copia y los que compran videos piratas y los que se roban los libros. Bueno, habla de los rodamientos, por favor. Por supuesto que estoy totalmente de acuerdo y hay varias formas. Primero vamos a distinguir dos grandes sectores donde está concentrado el uso de los rodamientos. El primero es el automotriz y a nivel mundial es donde hay mayor falsificaciones porque es donde se venden más rodamientos y donde se utilizan más rodamientos, en el sector automotriz. Y en el sector industrial hay diferentes formas y es un grave problema. De hecho, por eso existe la Organización Mundial de los Rodamientos, donde nos enseñan o donde podemos identificar ciertas características. Van desde las más básicas, por ejemplo, no es comercial, obviamente no es comercial, por ejemplo, los colores del empaque de los rodamientos. En este caso tenemos acá una marca FAG, marca alemana, ¿sale? Entonces ya sabemos cuáles son sus colores institucionales, en la empresa ahí ellos los mencionan. Después podemos sacar el rodamiento, tiene que venir en un papel recubierto, papel encerado, ¿sí? O con un líquido ahí anticorrosivo. Luego tenemos que fijarnos en la nomenclatura del rodamiento, que los números tengan una tipografía láser,
Si por ahí ustedes en la numeración es como si alguien se lo hubiera hecho a mano, con un lápiz caliente o con un punzón, definitivamente ese rodamiento es falso. Y me ha tocado infinidad, principalmente, ¿saben en dónde? En los rodamientos con juego radial interno mayor que el normal, los juegos C3. Tú se lo pides al distribuidor de rodamientos, te lo mandan, viene el número marcado láser, pero ese C3 viene con a mano. Entonces eso también trae un daño. La otra es ya con un poco más de técnica y de conocimientos, son las características a primera vista del rodamiento, las brillosidades, los acabados que tienen, en las uniones, en los laterales, ahí se puede ver. Los piratas no hacen buenas falsificaciones, la gran mayoría de ellos, y les falla mucho en estos ángulos. Entonces ahí es donde encontramos principalmente los daños o nos damos cuenta que son piratas. Y la otra, afortunadamente ya tenemos acceso a las tecnologías. Todos o la gran mayoría de los fabricantes de rodamientos de la tabla superior, los top 5, ellos ya tienen aplicaciones en línea donde tú tomas una foto del código QR de la caja del rodamiento y ya te dicen, ¿sabes qué? Ese rodamiento nosotros no lo hicimos, es falso. ¿Vale? Entonces hay varias formas de identificar. Buenísimo, ya cada vez más mecanismos para identificar cuando un rodamiento no cumple con los requerimientos, más bien el que no es el de la marca original. Bueno, aquí tengo otra pregunta. ¿Cuál es la recomendación para el uso de lubricantes puntuales? Me imagino que son los lubricadores automáticos de un solo punto. Yo tengo dos opiniones al respecto, una muy buena y una muy mala. Muy buena si la seleccionamos adecuadamente, si sabemos programar la cantidad de lubricante que lleva. Mi primera recomendación es jamás compren de esos lubricadores que llevan adentro un resorte. Eso no me va a dar precisión en la cantidad de lubricante que voy a aplicar. Si van a utilizar los lubricadores de un solo punto, compren aquellos que puedan programarse, que puedan encenderse y apagarse. Porque si lo dejamos funcionando en una máquina que no está operando, obviamente estamos forzando lubricante dentro de la máquina. Si no podemos programar, quiere decir, si tenemos que entender cómo se programa y hacer nuestro cálculo para definir exactamente cuánto lubricante debe aplicar por hora o por minuto o por día. Y de esa manera podremos tener una muy buena lubricación. Donde no estoy de acuerdo es cuando pensamos que el lubricador automático resuelve todos los problemas y lo dejamos olvidado. Y entonces el técnico en lubricación ya no se hace cargo de la lubricación porque ya tenemos un lubricador. El técnico debe seguir trabajando. A mí me parece que una máquina, un lubricador automático, tiene mayor efectividad y mayor eficiencia en el trabajo que un técnico en lubricación. Si yo le digo a un técnico en lubricación, aplica 2 gramos de lubricante cada hora, pues obviamente el técnico en lubricación no va a tener esa precisión, pero la máquina sí la tiene. A mi técnico en lubricación yo lo quiero de los hombros hacia arriba. Quiere decir, yo quiero su cabeza, quiero su intelecto, quiero sus sentidos, quiero su razonamiento, quiero su capacidad de entender qué está ocurriendo y él que se haga cargo de que la máquina haga la función. Entonces, muy buena si tenemos un técnico dedicado, si tenemos un operador que está responsable del equipo. Otra vez, en alguno de los diagnósticos que hemos hecho, me tocó en una mina en Sudamérica. Iba yo analizando, habían hecho una inversión enorme porque a todos los motores eléctricos les pusieron lubricadores automáticos. Todos los tenían calibrados con en el mismo número, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos decían, lo pongo en el 12 para que me dure 12 meses. Y no importaba el tamaño de rodamiento, ellos querían cambiar los lubricadores una vez al año y esa fue la estrategia que utilizaron. Bueno, lo peor del caso es que la bomba que estaba funcionando, el lubricador estaba apagado y la bomba que estaba en stand-by, el lubricador estaba encendido. ¿Cuál es mi opinión al respecto de los lubricadores? Los lubricadores funcionan perfectamente. Lo que no funciona es la estrategia, la política, el proceso, la supervisión, el entender por qué tenemos un lubricador y cuál es el cuidado y cuál es el modo de falla que puede tener. Tiene varios modos de falla, se quedan sin batería, se daña la bomba de flujo continuo, se quedan sin grasa, se rompe la tubería, se dobla la manguera.
Todos ellos tenemos que tener esos modos de falla y colocarlos dentro de nuestro plan de mantenimiento para que ya sea el inspector, el técnico, el operador, el lubricador, hagan esa función de revisar. ¿Algún comentario, Alejandro? Sí, que al final del día la inspección la necesitamos tener. El hecho de que tengas lubricadores automáticos no te exime que no deba de haber alguien ahí que esté revisando. Y lo que tú mencionabas, ¿cuántas veces no nos ha tocado, por ejemplo, sistemas centralizados, tuberías ya tapadas porque no hay flujo de lubricante, no se selecciona bien la consistencia del lubricante? Y me recordaba lo mismo en una estación de bombeo de gas natural, un banco de 75 motores, de pronto alguien dijo, ¿sabes qué? Ahora vamos a poner lubricadores automáticos porque pues, no queremos que la gente ande lubricando ahí. Sí los pusieron, pero a todos les asignaron el mismo parámetro. Entonces, tiempo después empezó a haber un tronadero de motores. Entonces, hay que tener en cuenta que sí, como tú lo mencionas, son buenos, pero hay que saber utilizarlos, hay que saber seleccionarlos y hay que saber aplicarlos. Agregaste un punto que yo omití, que es el de seleccionar la grasa que va dentro del lubricador. O sea, no la que me venda, ni la que venga con el lubricador, la que necesita mi dispositivo. Ok. Siguiente pregunta. ¿Es recomendable utilizar filtros de grasa a la salida de la bomba en sistemas de lubricación centralizada? A la salida de la bomba. Yo preferiría que la grasa entrara limpia al contenedor y que mantener el contenedor limpio para que sea aislado de la contaminación, para no meterle una restricción al sistema en la línea de operación. Siempre que tengamos un filtro en una línea, vamos a tener una caída de presión y eso puede hacer que haya un mal funcionamiento del sistema. Si tienes algún comentario, Alejandro. No, básicamente es eso, ¿no? Recuerden que el filtrado es para impedir que pase ciertas partículas, entonces si tú las pones a la salida, esas partículas contaminantes se quedan en el reservorio, se quedan ahí, van a estar circulando y pueden provocar un daño, taponamiento o temperatura. ¿Qué grasa se recomienda para un rodamiento que se contamina con sal marina en un proceso de procesamiento de sal para alimentar animales? Es una aplicación que la podemos revisar, la he revisado, por ejemplo, en empresas que se dedican a la pesca, sardinas principalmente. Ahí tenemos que analizar si es un rodamiento híbrido, si es un rodamiento cerámico totalmente, o si es un rodamiento con otras características más. La confusión puede ser de aceites sólidos o algún otro tipo de lubricante. Se tiene que hacer bien la revisión de cuál es el punto, de dónde se está lubricando o en qué parte del proceso. Y las grasas a base de sulfonato de calcio tienen una muy buena resistencia a condiciones agresivas por parte de químicos. Hay varias grasas de este tipo de espesante que pueden resistir adecuadamente contaminación con agua marina y con agua salada, con agua de mar y por supuesto en este caso con sal. Habrá que revisar específicamente, pero esa puede ser un inicio para identificar. Se recomienda hacer flushing oil en línea a turbogeneradores. Bueno, en este caso sí, pero va a depender de qué es lo que se pretende. El flushing o el lavado en un sistema circulante, estamos hablando aquí de lubricación de cojinetes planos, tiene que ver con cuál es el enemigo que queremos extraer. Si solamente es una mezcla de lubricante con agua, es un flushing sencillo. Si lo que queremos remover son lubricantes suaves que están en la superficie de la máquina, es otro tipo de flushing. Si queremos remover laca, es otro tipo de flushing. Si queremos remover barniz, es otro tipo de flushing. Si queremos remover contaminación bacteriana, es otro tipo de flushing. Nosotros tenemos una serie de 4 artículos escritos por nuestro fundador, por el presidente de Noria, Jim Fitch, que habla de las diferentes formas en las que se tiene que hacer el lavado. Si nos quieren hacer favor de enviarnos un email, las personas que quieran esta información lo hacen por favor al correo electrónico coordinación@noria.mx y les hacemos llegar el enlace para estos artículos de flushing, que es un tema, digamos, el tema de flushing nos daría para hablar aquí 4 horas. Entonces, simplemente entender cuál es el objetivo. Por aquí Diego Nacarato, que es un alumno que tenemos ahora en el curso de lubricación de maquinaria en línea, dice, mi consulta es de acuerdo a la selección de un aceite lubricante para un rodamiento que se encuentra dentro de una caja de engranes donde hay circulación forzada y refrigerada.
¿de quién dependen las propiedades del lubricante? ¿Del rodamiento o del engranaje? Bueno, ¿Quién queremos cuidar? ¿Qué cuesta más dinero? ¿qué cuesta más dinero y cuál es el elemento más exigido? O sea, ¿cuál es el elemento que tiene un requerimiento mayor en el tema de lubricación? Y aquí no hay duda que el engranaje tiene un requerimiento mayor. Y de hecho, en la misma caja de engranes tú tienes elementos que trabajan a diferentes velocidades. Siempre el piñón va a tener una velocidad mayor y el engrane de salida va a tener una velocidad menor. Entonces, cuando tú te pones a pensar en la relación para la formación de la película lubricante, de correlación a ZNP, viscosidad con velocidad y con carga, tú tienes que saber que la viscosidad va a ser la misma para los elementos, aunque trabajan a diferentes cargas y diferentes velocidades. Entonces, en la caja de engranes se selecciona la viscosidad que protege al engrane más exigido. Y bueno, de ahí todavía después viene una serie de investigaciones, una serie de análisis que están en función de cuál es el impacto que tiene la viscosidad del aceite en la pérdida de potencia y en el incremento en la temperatura en los dientes del engrane, para tratar entonces de encontrar ese equilibrio y ese balance. Sí. En el caso del rodamiento, el rodamiento se va a lubricar por salpique, o en este caso por circulación, con el mismo tipo de lubricante. Si hubieran requerimientos muy distintos entre el engrane y los rodamientos, lo que se hace es se separan los sistemas de lubricación y se haría un sistema de lubricación especial para el rodamiento y un sistema de lubricación especial para la caja. Habría que hacer una modificación de la caja. Pero la respuesta más directa es: el elemento más exigido es el que tiene que ser protegido. De hecho, cuando hablamos de máquinas de engranajes, en la práctica se llevan a veces cosas que no son tan adecuadas, pero es por el trasfondo técnico que tú has mencionado. En general, la película lubricante que se está formando es para cuidar el engranaje y es muy delgadita. Entonces, los rodamientos, pues las superficies no son lisas totalmente, son rugosas. Entonces, esa película lubricante no alcanza a separar las superficies, generan un aumento de fricción, hay contactos metal con metal, y típicamente una máquina de engranajes tienen temperaturas elevadas ocasionadas por el rodamiento. Entonces, ¿qué hace la gente ya en campo? Para tratar de librarse de eso, empieza a subir niveles de aceite, pero en lugar de ayudarlo, pues generan una mayor fricción. Entonces, por eso de pronto ahí vienen daños en engranajes. El rodamiento ya puede estar trabajando probablemente de manera adecuada, pero entonces el daño lo estamos pasando al engranaje y en tu máquina, en tu reductora, incrementadora, lo que sea en tu transmisión, pues no quieres un daño en ese engranaje. Tenemos una lista muy grande de preguntas todavía por responder. Vamos a responder la última. Estamos 20 minutos excedidos en el tiempo que asignamos al curso, aunque tenemos todavía más de 400 personas en la reunión. Por respeto al tiempo de ustedes, queremos responder una última que me parece que es muy buena. Dice esta pregunta: ¿es buena o mala práctica lubricar un motor eléctrico a grasa que no tiene purga? ¿Es bueno seguir relubricando? ¿Y a dónde se está yendo la grasa antigua? La grasa no es inteligente, ¿sabes? No va a decir, ya hay demasiado, ya no, o voy a buscar la salida. De hecho, la grasa sí va a buscar la salida y normalmente le gusta mucho irse entre el devanado y el estator y llevar a cortocircuito los motores. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Si no tiene purga, no quiere decir que lo dejemos de relubricar, porque tenemos que evaluar las condiciones. Si es un motor a bajas velocidades, altas cargas, o si es un motor a altas velocidades, bajas cargas, de cierta forma tenemos que buscar la manera de que esté lubricado. Ahora bien, si alguno de ustedes en algún momento, que yo creo que no lo han hecho, pero si alguien de curioso le ha quitado las tapitas a los rodamientos que vienen obturados, se darán cuenta que trae una pequeñísima cantidad de grasa y con esa es la suficiente para que esté trabajando durante un periodo de tiempo, ¿no? 30% es lo que tienen de grasa esos rodamientos que vienen con tapitas. Alejandro, aquí hay un detalle bien interesante con lo que nos viene la pregunta. Muchas máquinas no vienen preparadas para la lubricación de excelencia. Son máquinas genéricas y entonces nuestra responsabilidad es hacer que esas máquinas se ajusten al contexto operacional que tenemos. En el caso que nos preguntan,
la tapa del motor eléctrico no tiene purga, pero en muchas ocasiones tiene la purga y tiene el tapón de la purga y ninguno de los técnicos se toma la molestia de hacer el retirado de la purga antes de comenzar a lubricar. Entonces, eso porque no saben que tienen purga, porque no se les ha puesto en el procedimiento que hay que retirar la purga, o porque es muy peligroso meter la mano en ese lugar mientras está el motor operando. Entonces, lo que tenemos que hacer es una reingeniería para que las máquinas se lubriquen como debe y no como se puede. En este caso, hacer una extensión en el puerto de purga, sacarla, colocarle en vez de un tapón de purga, colocar una purga de alivio que esté programada para que al tener un incremento en la presión automáticamente bote la grasa y que le ayudemos a la grasa a encontrar un camino más fácil que irse a romper los sellos y pasar al devanado del motor. Entonces, no se les olvide que las máquinas son genéricas. Ustedes las están poniendo a trabajar en un ejemplo específico. No hay motores eléctricos hechos especialmente para trabajar en bombas. Ese motor eléctrico trabaja en otras aplicaciones también. Pues hay que ajustarlos al contexto operacional. Y ahí viene la parte de la ingeniería de lubricación. Ahí viene la parte del saber diseñar las mejores prácticas de lubricación. Alex, tengo una pregunta más que no puedo dejar de ponerla porque sé que es totalmente para ti y está muy interesante. Dice por aquí, allá se me fue. Está hablando, la voy a localizar enseguida, pero lo que pregunta es lo siguiente. Oiga, ¿las bolas de un rodamiento son huecas? Dice, porque nos ha tocado ver por ahí una falla en un rodamiento donde las bolas estaban así huecas en la parte de adentro. De ese gusto, mi querido Alejandro. Miren, sí, en la gran mayoría de los casos, o casi todos los rodamientos, son superficies sólidas. ¿Por qué? Porque en el proceso de armado, muy bruscamente voy a hablar, básicamente es un pedazo de acero, ¿sí? De forma cilíndrica, que llega a una máquina donde es embutida y se forma la esfera, ¿sale? Entonces, en la gran mayoría de los casos es totalmente sólida, ¿sí? Ojo, que puede haber otros materiales, como el cerámico, ¿sale? En donde el núcleo sí puede estar, no es sólido, ¿sale? Solamente... ya encontré el número del rodamiento, es un 6212C4. No, tiene que ser, es algo sólido, ¿sale? Si viene hueca, quiere decir que por ahí hay algún problema pues de piratería o de falsificación. No, se centrifugó el material y se forman huecos. Hay una teoría completamente interesante. Les voy a buscar el documento. Yo tengo un documento donde explica cómo se hacen le llaman hollow balls, las bolas huecas, y es un modo de falla que tiene que ver con temperatura, varias condiciones se concentran allí para crear esas bolas huecas. Les busco el documento y se los envío. No sé si lo tengo en español, pero seguramente en inglés sí. Lo compartiré con ustedes para poder ver aquí. Tenemos muchas preguntas, Alejandro, las estamos descargando. Tendremos tarea por hacer en los siguientes días para irles respondiendo. Gerardo, nada más una que vi ahí que creo que de pronto es del interés de muchas personas, es en cuestión del lavado del componente, del lavado del rodamiento. No utilicen petróleo, no utilicen gasolina, no utilicen thinner, aguarrás, ese tipo de solventes no los utilicen. El rodamiento lo pueden lavar con un solvente dieléctrico o con un alcohol isopropílico. Con eso sí lo podemos hacer. Oye, el uso de espíritus de petróleo como tolueno, hexano. Hay que analizar porque hay veces que eso forma una película que puede ser incompatible con el tipo de lubricante. ¿Entiendes? Sí, en muchas ocasiones tú lavas con el solvente y después metes el rodamiento a un baño de aceite para que el baño de aceite haga la función. Como son espíritus de petróleo, el aceite lo que va a hacer es justamente remover cualquier contaminación que quedara en el anterior. Eso no hay ningún problema. Buenísimo. Alejandro, aquí hay algunas sugerencias. Hay una sugerencia de que cuando hacemos un siguiente curso, así que te voy a comprometer, ¿te parece? Sí, por supuesto, creo que sería bien interesante pues, que hagamos ya un curso, ¿sí?
Bueno, y la segunda es darles una noticia. Todos los miércoles a las 10 de la mañana tendremos un webinar de Noria. O sea, háganlo lo vamos a hacer una rutina. Todos los miércoles 10 de la mañana, un tema distinto. Tenemos ya confirmada la presencia la próxima semana de uno de los grandes expertos en el tema de confiabilidad de maquinaria, un especialista en RCM, un especialista en análisis causa-raíz, un especialista evolucionado en estos momentos a ser el gerente de ingeniería de una de las compañías de consultoría más importantes del mundo. Santiago Sotullo me acaba de confirmar su disponibilidad para conversar con nosotros en el mismo formato que estamos haciendo con Alejandro, con una serie de temas para encontrar acerca de cómo se define la estrategia de gestión de activos. Es un tema importantísimo dentro de la visión y tratando de desconfundir lo que muchos consultores hemos hecho mal en el tema de mantenimiento y gestión de activos. Hay gente que confunde gestión de activos con confiabilidad y con mantenimiento. No se han definido exactamente los bordes que hay en las funciones de cada una de ellas. Y bueno, esa es una parte que trataremos con Santiago la próxima semana, miércoles a las 10 de la mañana. Estamos grabando esta presentación. La tendremos disponible para quienes llegaron un poquito tarde. No va a estar abierta al público, sino va a estar abierta bajo registro. Entonces, si quieren compartir con alguien más el enlace, les voy a pedir que por favor nos ayuden. El objetivo de esto es tenerlos a ustedes informados de lo que estamos haciendo, tenerlos informados de cuáles son las siguientes oportunidades y, por supuesto, seguir formando esa comunidad de profesionales de gestión de activos y mantenimiento que busca mejorar su conocimiento para ser más confiables. Alejandro, tus palabras de despedida. No, gracias a todos. Lo decía al principio, esta es una gran fraternidad y creo que debemos de mantenernos así unidos entre la gente de mantenimiento. El tema de la siguiente semana es súper importante, marcar esas líneas, esa frontera de dónde está mantenimiento, dónde está gestión de activos, cómo se interrelacionan, cómo lo hacen, porque de pronto empezamos a tener este tipo de conceptos y es curioso que muchas personas pasan de ser gestores de mantenimiento a ser gestores de activos, ¿me entiendes? Y están haciendo mantenimiento. Y creo que eso va a ser bien importante. Y por último, pues agradecer a todos. Ahí en pantalla va a aparecer el correo electrónico. También si tienen alguna pregunta o duda en cuestión de rodamientos, con gustos háganosla llegar. Y bueno, les agradecemos a todos su atención. Creo que es un tema de interés para todos. Señores, muchas gracias nuevamente. Estamos a sus órdenes. Los correos electrónicos por ahí se encuentran. Hay varios grupos. Seguramente muchos de ustedes llegaron aquí gracias a la comunicación que se da en los grupos de WhatsApp. Si estuvieran interesados en unirse y participar en los grupos que gestionamos nosotros, tienen una diferencia importante con el resto de los grupos. Nosotros somos muy respetuosos de la propiedad intelectual. Empujamos fuerte hacia el respeto a los derechos de quien se toma el tiempo de generar sus propias cosas, de escribir sus libros y que vive de alguna manera del ingreso que le proporcionan sus libros, su propiedad intelectual, su información. Hay muchas cosas libres en Internet, pero todo aquello que tenga un símbolo de copyright no está permitido en nuestros grupos, no están permitidas bromas, no están permitidos cosas que no tengan que ver con lo que nos ocupa. Somos gente que estamos metidos en el tema de confiabilidad y mantenimiento y queremos que en estos grupos se mantenga limpio el concepto de confiabilidad y mantenimiento. Las bromas las podemos hacer en grupos por fuera, en los familiares, en los de amigos, pero dejamos estos grupos limpios y sanos. Por favor, no se comparten libros, no se comparten materiales con derecho de copia, no se comparte información propia de las organizaciones, de las empresas y no se comparten normas. Y espero que nos ayuden a divulgar el concepto de lo que es la ética profesional de quienes estamos en esta industria. Señores, muchas gracias. Alejandro, te abrazo a la distancia.
con mucho gusto. Esperamos tener la oportunidad de vernos físicamente en alguna otra ocasión y por lo pronto, bueno, contamos ya contigo para un siguiente webinar y para un curso, probablemente un curso ya más formal, donde vayamos estructuradamente y entregándoles material para llevarlos en un mano a mano hacia la lubricación de clase mundial en los rodamientos. Sí, por supuesto, Gerardo. Así será. Abrazo. Gracias a todos. Hasta luego.